Hola a todos, qué gusto tenerlos de nuevo. Soy Gerardo y hoy, con Rosa y Juan, vamos a adentrarnos en un tema fascinante, pero que requiere que estemos muy atentos, ¿verdad? Vamos a hablar sobre la inevitabilidad matemática y la supremacía del calendario divino, que suena un poco complejo, pero verán que es muy claro. Hola, Gerardo. Ya sabes que para nosotros es un desafío, pero estamos listos para aprender. Es que esto de las fechas y los números siempre me da un poco de vértigo. Sí, Gerardo, a mí también me cuesta un poco. Pero me gusta cómo nos has estado llevando en los capítulos anteriores. Recuerdo que hablamos de que la Biblia es la palabra de Dios, que los 70 años de Jeremías eran de desolación total, y que el regreso fue en el 537 a.C. Vamos por ahí, ¿verdad? Exacto, Rosa, has hecho un excelente resumen. Hemos estado construyendo un edificio, pieza por pieza. Primero, establecimos que las escrituras son el mensaje infalible de Jehová, nuestro Creador, y que esa palabra es la descripción de cómo funciona correctamente el ser humano. Vimos que no es un libro cualquiera, sino que ha sido protegido a través de los milenios, incluso con hallazgos como los rollos del Mar Muerto que confirman su integridad. Ah, sí, eso me quedó claro. Que la Biblia es confiable. Así es, Juan. Luego, en el segundo paso, profundizamos en esos 70 años que profetizó Jeremías. Demostramos que no fue solo una sujeción política a Babilonia, sino una desolación física total, que dejó la tierra sin habitantes. Y que el inicio de esa desolación, el punto de partida para esos 70 años, fue en el 607 a.C., con la destrucción de Jerusalén y el incendio del templo. Esto es clave. Y el tercer paso fue el final de ese periodo, ¿no? La caída de Babilonia en el 539 a.C. y el decreto de Ciro que permitió el regreso. Y que el pueblo se congregó en Jerusalén y reconstruyó el altar en el séptimo mes del 537 a.C. Perfecto, Rosa. Has captado los puntos esenciales. Y es precisamente al contar 70 años hacia atrás desde ese ancla histórica inamovible del 537 a.C. que la cronología bíblica nos exige fijar el inicio del exilio y la destrucción del templo en el 607 a.C. Con esos cimientos firmes, hoy vamos a ver el choque frontal entre la matemática divina y los modelos históricos que a veces usa el mundo. Porque si el 607 a.C. es tan importante, debe resistir cualquier objeción. Choque frontal, dices. ¿Eso quiere decir que hay otras fechas que no concuerdan? Precisamente, Juan. El primer obstáculo, el más grande, que presentan muchos historiadores seculares es que ellos sitúan la caída de Jerusalén en el 587 a.C., no en el 607. Y nuestra tarea no es solo decir no, la fecha correcta es la nuestra, sino demostrar que la fecha de 587 a.C. genera una contradicción matemática insuperable en la Biblia. ¿Una contradicción matemática? ¿Cómo es eso? Mira, Rosa, es muy sencillo. Imaginemos por un momento, solo por un momento, que aceptamos la premisa secular de que Jerusalén cayó en el 587 a.C. Si tomamos esa fecha como punto de partida y la comparamos con nuestra fecha inamovible del regreso, que es el otoño del 537 a.C., ¿cuántos años tenemos? A ver, 587 menos 537, eso da 50 años. Exacto, Juan. 50 años. Ni 60, ni 70. Solo 50. Pero, ¿qué dice la Biblia, la palabra de Jehová, al respecto? Acompáñenme a Jeremías capítulo 29, versículo 10. Por favor, si tienen su Biblia, búsquenlo. Jeremías 29, 10. Lo tengo. Jeremías 29, 10 dice, así ha dicho Jehová, conforme se cumplan 70 años en Babilonia, prestaré atención a ustedes, y ciertamente cumpliré para con ustedes mi buena palabra en hacerlos regresar a este lugar. Gracias, Rosa. ¿Qué les parece? El texto es claro, ¿verdad? Jehová no dijo aproximadamente 70 años, ni un periodo largo, ni 50 años. Dijo 70 años. Una cifra de 50 años, como la que resultaría del modelo secular, contradice frontalmente la especificación divina. O sea que, si fue en el 587, la Biblia se equivoca en la cantidad de años. Esa es la implicación, Juan. Y aquí debemos recordar un principio fundamental sobre Jehová. Por favor, busquemos Números capítulo 23, versículo 19. Números 23, 19. Lo busco.
Números 23, 19, Dios no es un hombre, para que mienta, ni hijo de hombre, para que sienta pesar. ¿Habrá él dicho, y no lo hará, y habrá hablado, y no lo cumplirá? Gracias, Rosa. ¿Qué nos dice eso sobre los números de Jehová? Que no miente. Que si dice 70, son 70. Precisamente. Cuando Jehová decreta un número en su profecía, ese número posee un significado exacto. No es una metáfora. Es una cantidad cronológica fija. Pensemos en esto desde el amor y la justicia de Jehová. Si un padre promete a su hijo un castigo por su seguridad durante un periodo exacto para luego restaurarlo, y luego altera arbitrariamente ese tiempo, ¿no perdería el hijo la confianza? Jehová no actúa con ambigüedad. Sus juicios buscan preservar la vida. Si él determinó que la tierra necesitaba 70 años de descanso sabático para sanar del deterioro, reducir ese periodo a 50 años sería negar a la tierra el tiempo necesario para su restauración. Eso tiene sentido. Entonces, el modelo de 587 a.C. no puede ser correcto si la Biblia dice 70 años. Exacto, Rosa. Es matemáticamente incompatible con la exigencia divina. Y todo modelo que sea incompatible con las exigencias divinas explícitas debe ser descartado. No lo hacemos por obstinación, sino por lealtad a la verdad de nuestro Creador. Entonces, ¿dónde están esos 20 años que faltan? Porque 50 no son 70, hay una diferencia de 20 años. Esa es una excelente pregunta, Juan. Esos 20 años completos de diferencia no son una discrepancia menor, es un abismo cronológico. El marco bíblico exige añadir esos 20 años de desolación al esquema secular tradicional para alcanzar las 7 décadas profetizadas. Y la respuesta yace en la naturaleza misma de los registros humanos. Añadir estos 20 años requiere reajustar la duración de los reinados o los vacíos entre monarcas en las cronologías neobabilónicas que han elaborado los historiadores. ¿Reajustar? ¿Pero no se supone que los registros históricos son exactos? Esa es una suposición muy común, Rosa, pero es un error metodológico grave. Los historiadores modernos a menudo tratan las listas de reyes babilónicos y asirios como si fueran registros contables de una burocracia moderna, inmutables y completos. Pero la historiografía de los antiguos imperios de Oriente Medio nos muestra que no era así. ¿Cómo que no era así? ¿No anotaban todo? Mira, Juan, el asiriólogo Aleo Oppenheim, en su obra Ancient Mesopotamia, documenta extensamente cómo las listas reales no eran registros históricos objetivos, sino herramientas de propaganda dinástica. Cuando un rey moría y era sucedido por un hijo, se registraba. Pero cuando había un periodo de caos, una guerra civil, o cuando un usurpador tomaba el trono solo para ser derrocado poco después, los escribas de la corte, al servicio del nuevo régimen legítimo, a menudo simplemente borraban al usurpador de la lista oficial. Ah, entiendo. Como si nunca hubiera existido. Exacto, Rosa. Los años de su reinado no se contaban, se consideraban un año de anarquía o simplemente se atribuían al rey anterior o posterior para mantener la ilusión de una sucesión ininterrumpida y divinamente ordenada. Lo vemos en Egipto, donde el faraón Ajenatón fue borrado de las listas, en Asiria, donde las listas reales muestran ausencias deliberadas de gobernantes usurpadores. Los escribas no eran historiadores en el sentido moderno, eran guardianes de la narrativa oficial del imperio. Así que esas listas que usan los historiadores pueden tener huecos o errores. Precisamente, Juan. La presunta continuidad de las listas seculares neobabilónicas es una asunción frágil, desmentida por la costumbre de omitir monarcas o periodos de crisis. Los 20 años faltantes que la cronología bíblica exige no son un misterio inexplicable, son el reflejo de las lagunas, las omisiones deliberadas y los errores de cálculo inherentes a los registros de un imperio pagano cuya prioridad era la propaganda, no la precisión histórica. Entonces, la Biblia es más confiable que esos registros. Esa es la conclusión lógica, Rosa. Una asunción historiográfica frágil no posee la firmeza necesaria para desbancar el testimonio matemático de la Escritura. Despojar a los registros seculares de su falsa aureola de infalibilidad no es un acto de anti-intelectualismo, es un acto de honestidad académica y reverencia teológica. Restituye el equilibrio en favor de la verdad divina. ¿Y esto de los números exactos, por qué es tan importante para nosotros hoy? Es vital, Juan, porque cuando aceptamos el 607 a.C., no solo estamos corrigiendo un dato histórico, estamos garantizando la total coherencia teológica, histórica y matemática de todas las profecías. Y esta coherencia no es un mero ejercicio intelectual, tiene implicaciones prácticas y espirituales profundas para nuestra fe.
¿Implicaciones para nuestra fe? ¿Cómo así? Piénsalo, Rosa. Un corpus profético con total coherencia matemática inspira la absoluta certidumbre en las profecías concernientes al futuro de la humanidad. Si Jehová no pudo cronometrar con exactitud los 70 años de desolación de Jerusalén, si sus números son flexibles, si sus profecías están sujetas a las conjeturas de los historiadores paganos, ¿cómo podemos confiar en sus promesas para el futuro? ¿Cómo podemos tener la absoluta certeza de que el propósito de Jehová para la tierra se cumplirá? Claro, si se equivocó en el pasado, ¿cómo vamos a creerle para el futuro? Exacto, Juan. El amor de Jehová por nosotros se manifiesta en su deseo de darnos certeza. Él no nos ha dejado en la oscuridad. Las profecías futuras de las Escrituras establecen que el dominio de Dios reemplazará a las estructuras de poder humanas en el tiempo señalado. Acompáñenme a Daniel capítulo 7, versículos 13 y 14. Daniel 7, 13 y 14. Daniel 7, 13 y 14. Y seguía contemplando en las visiones de la noche, y, miren, con las nubes de los cielos resultaba ser alguien semejante a un hijo del hombre, y con el anciano de días llegó, y aún ante él lo acercaron. Y a él se fue dando dominio y dignidad y reino, para que todos los pueblos, grupos nacionales y lenguajes le sirvieran. Su dominio es un dominio hasta tiempo indefinido, y su reino uno que no será reducido a ruina. Gracias, Rosa. Esta profecía nos habla del establecimiento del reino de Dios bajo Cristo Jesús, quien es el Hijo unigénito y la primera creación de Jehová. Él recibirá el dominio universal para restaurar la tierra y llevar a la humanidad a la perfección. Pero, ¿cuándo ocurre este evento glorioso? No es un evento vago, desvinculado de la historia. El tiempo señalado para la instauración del dominio divino se vincula directamente con la interrupción del trono davídico ocurrida al caer Jerusalén. ¿La interrupción del trono davídico? ¿Te refieres a cuando dejaron de tener reyes en Jerusalén? Justo eso, Juan. El profeta Ezequiel, hablando en nombre del soberano Señor Jehová, pronunció una declaración muy importante. Por favor, busquemos Ezequiel capítulo 21, versículos 25 al 27. Ezequiel 21, 25 a 27. Lo tengo. Y en cuanto a ti, oh profanado príncipe de Israel, cuyo día ha venido en el tiempo del error de la culpa, así ha dicho el soberano Señor Jehová, quítate el turbante, y alza la corona. Esto no será como es ahora. Hasta que venga aquel a quien pertenece el derecho legal, y yo ciertamente se lo daré. Gracias, Rosa. Esta profecía es de una importancia capital. Declara que la corona de la gobernación teocrática directa, simbolizada por el trono de David en Jerusalén, sería removida. La nación de Israel, como representante del reino de Dios en la tierra, perdería su estatus privilegiado. Pero noten las palabras inspiradas, hasta que venga aquel a quien pertenece el derecho legal. La interrupción no es permanente. Hay un periodo de espera. Y ese derecho legal de gobernar la tierra pertenece finalmente a Cristo Jesús, el descendiente de David. Su sacrificio no fue una transacción legal para apaciguar a un Dios airado, sino la máxima manifestación del amor de Jehová y de su Hijo hacia la creación, abriendo el camino para que la humanidad restaurada pueda vivir para siempre en una tierra paradisíaca. Entiendo. Entonces, el destronamiento del rey Sedequías en Jerusalén fue el inicio de ese periodo de espera. Así es, Juan. La interrupción formal del trono davídico ocurrió cuando el rey Sedequías fue destronado y la ciudad arrasada por las fuerzas de Nabucodonosor. Los registros históricos son desgarradores. Sedequías se rebeló, ignorando las advertencias de Jeremías. Como consecuencia natural de su deterioro moral, el ejército babilónico sitió Jerusalén. Por favor, leamos Segundo de Reyes capítulo 25, versículos 6 y 7. Segundo de Reyes 25, 6 y 7. Segundo de Reyes 25, 6 y 7. Y procedieron a prender al rey y a hacerle subir al rey de Babilonia, a Ribla, y ellos pronunciaron sentencias contra él. Y degollaron a los hijos de Sedequías ante sus ojos, y cegó los ojos de Sedequías y lo llevó a Babilonia con cadenas de cobre para meterlo en la casa de detención. Gracias, Rosa. Con Sedequías ciego y cautivo, con el templo incendiado, los muros derribados y la tierra vacía, el trono de David en Jerusalén quedó interrumpido. El destronamiento de Sedequías y el arrasamiento de Jerusalén marcan el inicio del cómputo de la gran espera profética. Y este evento sucedió inexorablemente en el año 607 a.C. ¿Y si cambiamos esa fecha, qué pasa? Pues, Juan, el inicio del cómputo de la gran espera profética se fija de manera inalterable en el 607 a.C.
Si aceptamos la fecha secular de 587 a.C., estaríamos moviendo el punto de partida de los tiempos señalados de las naciones que mencionó Jesús en Lucas capítulo 21, versículo 24, 20 años hacia adelante. Esto tendría un efecto dominó devastador en nuestra comprensión de las profecías de los últimos días. ¿Cómo cuáles? ¿A qué te refieres con los tiempos señalados de las naciones? Jesús mismo profetizó, y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por las naciones, hasta que se cumplan los tiempos señalados de las naciones. Este periodo de hollamiento, vinculado a la interrupción del trono davídico en 607 a.C., tiene una duración profética que, según el patrón bíblico de los 7 tiempos, se extiende hasta 1914 de nuestra era. Fue en ese año que el reino de los cielos fue establecido con Cristo Jesús como Rey, iniciando los últimos días de este sistema de cosas. Ah, entonces el 607 es la clave para entender el 1914. Exactamente, Juan. Aceptar la fecha secular de 587 a.C. distorsionaría irreparablemente el calendario divino para los acontecimientos de los últimos días. Nos dejaría sin una brújula fiable para navegar los eventos proféticos que están ocurriendo ante nuestros ojos. Ninguna reconstrucción histórica imperfecta debe ser aceptada si distorsiona el calendario divino de los últimos días. Por lo tanto, la cronología secular de 587 a.C. debe ser tajantemente rechazada para preservar la pureza del calendario profético universal. ¡Wow! Es mucho más importante de lo que pensaba. No es solo una fecha. No lo es, Rosa. Preservar la pureza del calendario profético universal exige que el estudiante de la Biblia sostenga la exactitud matemática del marco del 607 a.C. Solo así podemos contemplar la historia humana no como un caos de eventos aleatorios, sino como un proceso de creación, deterioro y restauración culminado mediante el reino de Jehová. Y cuando sostenemos esta exactitud matemática, brindamos una plataforma apologética invulnerable ante las objeciones del escepticismo histórico. ¿Invulnerable? ¿Como un escudo? Como un escudo, Juan. El mundo académico a menudo mira con escepticismo las afirmaciones bíblicas, considerándolas mitos. Pero la defensa del año 607 a.C. demuestra que nuestra fe no se basa en cuentos de hadas, sino en la realidad histórica y providencial. Como dijo el apóstol Pedro, busquemos 2 de Pedro capítulo 1, versículo 16. 2 de Pedro 1, 16. 2 de Pedro 1, 16. Porque no fue siguiendo cuentos artificiosos que les dimos a conocer el poder y la presencia de nuestro Señor Jesucristo, sino hemos sido testigos oculares de su magnificencia. Gracias, Rosa. Pedro enfatiza que la fe cristiana y judía se basa en eventos reales, testificados, verificables. La certeza del año 607 a.C. confirma que la fe se apoya en la verdad deductiva providencial. Y esta verdad deductiva opera con absolutez, de modo que cada pieza del engranaje temporal encaja sin violencia textual. No tenemos que forzar los textos bíblicos para que encajen en la historia secular, es la historia secular la que debe ser corregida y ajustada a la luz de la verdad divina. ¿Y todos los eventos de la caída de Jerusalén encajan con el 607? Sí, Juan, todos. El relato detallado de los libros de Reyes, Crónicas y Jeremías concuerda en su totalidad con el marco del año 607 a.C. No hay contradicciones internas. Jeremías profetizó 70 años de desolación total, Daniel entendió esos 70 años como literales, el cronista de 2 de Crónicas explicó que la tierra guardó sus sábados durante esos 70 años literales. La armonía es perfecta. O sea que la Biblia no necesita que la corrijan. Exacto, Rosa. Se demuestra la autosuficiencia de la escritura al no requerir enmiendas derivadas de cronologías seculares disonantes. La Biblia es como un reloj maestro, perfectamente calibrado por su creador. No necesitamos tomar piezas de relojes baratos y defectuosos, fabricados por artesanos paganos con motivaciones políticas, para intentar reparar el reloj de Jehová. ¿Y entonces, cómo se interpretan los hallazgos arqueológicos o astronómicos que a veces se usan para la otra fecha? Esa es una muy buena pregunta, Juan. Someter los hallazgos arqueológicos y astronómicos al estándar supremo de la palabra de Dios garantiza una interpretación exenta de desviaciones materialistas. Vivimos en una era donde el materialismo filosófico a menudo tiñe la interpretación de los datos científicos. Los arqueólogos y astrónomos seculares a menudo asumen, desde el principio, que la Biblia no puede ser históricamente precisa, y por lo tanto, interpretan sus hallazgos de manera que contradigan el texto sagrado. Es un razonamiento circular.
¿Un razonamiento circular? ¿Cómo es eso? Asumen que la Biblia está equivocada, Rosa, encuentran un dato ambiguo, lo interpretan como una contradicción, y luego usan esa contradicción para demostrar que la Biblia está equivocada. Pero cuando cambiamos el prisma, cuando miramos los datos astronómicos y arqueológicos a través de la lente de la revelación divina, todo cobra un sentido nuevo y coherente. No negamos la arqueología ni la astronomía, las reclamamos para el servicio de la verdad. ¿Podrías poner un ejemplo? Claro, Juan. Cuando los astrónomos señalan ciertos diarios astronómicos babilónicos para fechar el reinado de Nabucodonosor, nosotros no ignoramos esos diarios. Los examinamos. Y descubrimos que esos diarios a menudo tienen lagunas, que las observaciones astronómicas pueden ser interpretadas de múltiples maneras, y que los escribas babilónicos no eran infalibles. Al someter estos datos al prisma bíblico, vemos que no hay contradicción real, solo hay una interpretación secular defectuosa que choca con la verdad divina. Entonces, el 607 a.C. es la única fecha que encaja con todo. Así es, Rosa. Una comprensión exenta de desviaciones reafirma el año 607 a.C. como la única fecha históricamente justa con el mandato profético. No deja cabos sueltos. No requiere torcer el significado de las palabras de Jeremías. No requiere negar la realidad del sábado de la tierra. No requiere distorsionar el calendario de los tiempos de los gentiles. Es la fecha que emerge de manera natural, hermosa y lógica cuando permitimos que la palabra de Dios sea la intérprete de sí misma. Es como si todo el rompecabezas solo encajara con esa pieza. Una excelente analogía, Juan. Todo enunciado ratificado de manera exhaustiva por el marco deductivo debe ser sostenido como una certeza inexpugnable. Por lo tanto, la fecha de 607 a.C. para la ruina de Jerusalén es una certeza inexpugnable de la revelación histórica divina. No es una opinión, es una verdad deductiva nacida de la propia revelación, sostenida por la matemática ineludible, confirmada por la historia y respaldada por el amor y la justicia de Jehová. ¿Y esto, qué nos dice sobre el amor de Jehová? Porque la destrucción de Jerusalén suena tan fuerte. Tu pregunta es muy importante, Rosa. Al contemplar esta certeza inexpugnable, no podemos evitar sentir una profunda reverencia por la manera en que Jehová administra la historia. La destrucción de Jerusalén en 607 a.C. no fue un acto de crueldad arbitraria. Jehová, al ser omnisciente, contempló plenamente las consecuencias presentes y futuras de las decisiones de la nación de Judá. Ellos habían rechazado el amor, habían corrompido el orden y habían actuado contra el propósito para el que fue creada la vida. El deterioro moral y espiritual había alcanzado un punto de no retorno. O sea que, aunque fue un castigo, también fue por amor. Exacto, Juan. La justicia de Jehová no es superior ni independiente del amor, sino su expresión y protección dentro del orden de la creación. La justicia buscó preservar la vida, el amor, la verdad y la armonía del diseño original. Permitir que la nación continuara en su estado de deterioro irreversible habría sido destruir el propósito de la creación. Por lo tanto, el juicio destructivo registrado en las Escrituras se entiende como una acción protectora orientada a impedir la expansión irreversible del deterioro y salvaguardar la restauración futura. ¿Y los 70 años de desolación, entonces, fueron para que la tierra se recuperara? Justo eso, Rosa. Los 70 años de desolación no fueron un castigo jurídico en el sentido de una transacción legal, fueron el tiempo necesario para que la tierra sanara, para que la nación aprendiera las consecuencias de apartarse de la fuente de la vida, y para que se preparara el escenario para la restauración. Y cuando el tiempo se cumplió, el amor de Jehová se manifestó nuevamente, despertando el espíritu de Ciro para que emitiera el decreto de regreso. ¿Y el sacrificio de Jesús, cómo encaja ahí? El sacrificio de Jesucristo, siglos más tarde, no fue principalmente un pago jurídico, una transacción legal ni una equivalencia matemática exigida por la justicia. Fue la máxima manifestación del amor de Jehová y de su Hijo hacia la creación. Jehová mostró su amor al enviar a su Hijo, y Jesucristo mostró el suyo al entregar voluntariamente su vida para abrir el camino de la restauración. Al ser amados primero, los seres humanos pueden aprender nuevamente a amar. Y esta restauración final, que se cumplirá plenamente durante el milenio bajo el gobierno de Cristo y los 144,000, es el destino glorioso de la gran muchedumbre y de los resucitados, quienes formarán la humanidad restaurada sobre la tierra. Todo está conectado, entonces. Y el 607 a.C. es una parte clave de eso. Lo has dicho perfectamente, Rosa. Todo este grandioso propósito restaurador está anclado en la historia. No es un mito atemporal,
Es un plan que se desarrolla en el tiempo, cronometrado con la precisión de un reloj maestro. Y el año 607 a.C. es una de las marcas más importantes en la esfera de ese reloj. Entonces, para resumir, Gerardo, hemos visto que el 607 a.C. es la única fecha que hace que los 70 años de Jeremías tengan sentido matemático, que las listas seculares pueden tener errores, y que esta fecha es vital para entender las profecías futuras sobre el reino de Dios. ¿Así es? Excelente resumen, Juan. Hemos cerrado el cerco deductivo sobre las imperfecciones de las teorías alternativas. Hemos contemplado el muro matemático de la incompatibilidad entre los 50 años del modelo secular y los 70 años del mandato divino. Hemos desmantelado la falsa infalibilidad de las listas seculares neobabilónicas, demostrando que las omisiones y los vacíos en los registros paganos explican la discrepancia de los 20 años faltantes. Hemos visto cómo la aceptación del 607 a.C. garantiza la coherencia total del corpus profético, inspirando una absoluta certidumbre en las profecías futuras concernientes al establecimiento del reino de Dios. Y también entendimos la importancia de la interrupción del trono davídico en 607 a.C. para los tiempos de las naciones, y que cambiar esa fecha distorsiona el calendario divino de los últimos días. Y que la Biblia es el estándar supremo, ¿verdad? Muy bien, Rosa. Ha quedado demostrado que restar fuerza a la cifra literal de 70 años destruye la estructura interna de los textos de Jeremías y Daniel. Aceptar la fecha secular de 587 a.C. genera una distorsión insuperable que despoja a la profecía de su exactitud. Por consiguiente, la fijación de la destrucción de Jerusalén en 607 a.C. no solo es matemáticamente inevitable, sino teológicamente vital. Es el cimiento inquebrantable sobre el que se edifica nuestra comprensión del pasado, del presente y del futuro. Pero mencionaste algo al final del texto base, ¿no? Algo sobre el 605 a.C. y la sumisión política. Sí, Juan, es un punto muy importante que nos queda por aclarar. Algunos argumentan que, aunque la desolación total ocurrió en el 607 a.C., el periodo de los 70 años debe contarse desde el 605 a.C., porque en ese año Judá se convirtió en vasallo de Babilonia. Confunden la sumisión política con el inicio del reloj profético. ¿Y no es lo mismo? ¿Ser vasallo y estar desolado? Esa es la distinción crucial, Rosa. ¿Por qué es esta distinción tan vital? ¿Cómo armonizamos los textos que hablan de servir al rey de Babilonia con los textos que hablan de la desolación de la tierra? ¿Qué nos dice el lenguaje original, el contexto histórico y la teología del sábado de la tierra sobre la diferencia abismal entre ser un vasallo que paga tributo y ser una tierra vacía que guarda su descanso sabático? Eso lo veremos en el siguiente capítulo. Desmenuzaremos los textos para demostrar que el reloj de los 70 años solo pudo comenzar a tic-taquear cuando el último habitante judío huyó a Egipto, dejando la tierra completamente vacía. Los invito a continuar este viaje, donde la verdad de Jehová sigue desplegándose, demostrando que su palabra es la roca inconmovible sobre la que podemos edificar nuestra fe para toda la eternidad. Podcast completo.